hasta lo fondo del mar. Muy buenísimas tardes a todos nuestros telenófilos oyentes desde los estudios de UCB Televisión aquí en las colinas, en las alturas de Viña del Mar, frente a la bahía del Gran Valparaíso, por supuesto en este mes del mar. En este programa, los vinos cardinales son tres, donde desde Chile honramos al vino de las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Seguimos navegando, buceando en este mes del mar, mayo, aquí en Chile, y tenemos hoy día a nuestro segundo invitado con un vino submarino de otra región de Chile, mucho más al sur que nuestro invitado de la semana pasada, y también con guarda con otra cepa diferente a la que tuvimos la semana pasada. Pero hoy día regresa en su segundo programa en televisión mi estimadísimo copanelista y nuestro candidato a Mr. Enólogo 2026, Cristian Vallejos. Gusto de verte. Buenas tardes, Cristian. Hola Max, gracias por la presentación y siempre feliz de acompañarte en este programa y estando en UCB también dándole la posibilidad al mundo de poder saber y conocer más del vino y de mostrar más historias interesantes, apasionadas, llenas de talento de nuestro querido Chile al mundo. Así que aquí feliz de acompañarte y como siempre muchas gracias a todo el equipo que lo hace posible. Sí, ya existe interés, están esperando para el segundo bloque tu sección de la resiliencia del vino. Pero como ustedes han escuchado, yo siempre recomiendo ir a ferias de vino. Con el invitado de hoy nos cruzamos en un seminario de descorchados el año pasado, el año antepasado, pero en realidad es la primera vez que estoy con él y con sus vinos, así que imagínense lo interesado que estoy en hacer este programa con otro de los que llevan, de los que se sumergen en las aguas de nuestro frío océano Pacífico, y que espero que hoy día conozcamos otra historia cautivadora y estimulante con el vino. Bienvenido a los vinos cardinales, son tres. Alberto Barra, viticultor de la viña Arcana de Coelemu, octava región, Chile. Bienvenido, Alberto. Hola Max, hola Cristian, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes desde acá, desde Itata, aún fermentando los últimos lotes justamente de este país que vamos a degustar hoy día, que tuvo su guarda submarina en Chiloé. Así que feliz de estar compartiendo con ustedes en esta ocasión. Ya, ahí está el primer remesón, porque pensábamos que estos vinos tenían guarda por ahí, por la isla Quiriquina, Tomé, en esa inmensa y tranquila bahía. Pero no, tienen la guarda en Chiloé. Justamente, sí. De hecho, claro, si bien nosotros somos un proyecto de Itata, parte de lo que estamos haciendo con el proyecto es recopilar información, tanto de nuestras cepas patrimoniales que hoy en día son súper conocidas, y ponerlas en valor en torno a su historia, a la historia vitivinícola que tiene Chile, que como bien sabemos la uva no es originaria de América, cruzó hace muchos años y en base a eso estamos tratando de recrear un poco esa historia, un poco adelantado a la época, por así decirlo, pero con esa, por así decirlo, esa nostalgia de lo que ya vivimos, de que en su momento venían barcos con vino y podían encallar en nuestras costas. Hay muchos naufragios acá en la Isla Mocha, alrededor de todas nuestras costas, como bien tú dices, la bahía de Talcahuano, viniendo desde el sur por el Paso Drake, la Patagonia chilena, es la primera bahía en la cual se empezaron a resguardar los buques que venían por el sur,
Entonces hay toda una historia que estamos tratando de recrear, de retratar, y con mucho sentido y con mucho cariño por lo que hacemos. Porque tú nos contabas que te definías como viticultor y que estos viñedos habían sido una herencia. ¿Cómo es tu ingreso de ser ingeniero mecánico de profesión a estar ahora colega con nuestro panelista, Cristian Vallejo, ambos productores de vino? Exacto, sí. La verdad que todo partió cerca del 2016, cuando, bueno, mi familia es de Quirihue por parte de mi madre, es de Quirihue, de Coelemu, de esa zona de Cosquecura. Es por eso que también nos acercamos un poco más acá, porque de Concepción a Quirihue es alrededor de 1 hora y media. Y por distancia y por logística tratamos de acercarnos un poco más y buscar viñedos de uva blanca. Nosotros en el campo tenemos un jardín de variedades que le llamamos. Es este país que tenemos hoy en día en la copa, y yo toda mi infancia fui al campo, comíamos esas uvas. Antiguamente se hacía vino para las labores. Dentro de mi familia aún se hacen cultivos de papas, de cultivos anuales, muy tradicionales del campo chileno, y este era el vino que plantó el hermano de mi abuelo en Quirihue, y era netamente para poder compartir, para hacer el gesto de la vendimia, esta minga, este compartir que es muy tradicional en el campo y en toda América precolombina, de juntarnos, poner, antiguamente para las quillas se ponía una bandera blanca, según me contaban, y tú veías la bandera y sabías que en una semana tenías que ir con tu yegua a participar de esa trilla, y donde todo confluía en una colaboración. Entonces, por eso que yo un poco me empapé de esto de la viticultura, del campo, y en un momento dijeron que querían arrancar la viña porque de frente ya nadie estaba elaborando el vino, nadie estaba cultivando la tierra, y estaba siendo más que nada una preocupación. En ese momento es donde yo dije, chuta, la viña tiene prácticamente mi edad, tiene alrededor de 40 años, yo tengo 35 años, yo siempre la vi, y si mal no son viñas viejas todavía, si ya no son viñas viejas todavía, no quería que se perdiera ese material, por así decirlo, genético, de esa tradición y esos sabores que habían en el lugar. Ahí es donde empecé a recopilar esta información, ponerme en el contexto mundial, por así decirlo, de la enología. También con mi faceta de ingeniero, por así decirlo, soy súper metódico. He tratado siempre de llevar una bitácora de lo que estamos haciendo. Partimos con muy bajo rendimiento, recuperando estas viñas en el 2018, y ya luego en el 2021 fue el primer año que pudimos embotellar. Dentro de este vino particularmente, justo hay una barrica del 2019 y una barrica del 2020 en él, porque eran tan bajísimos los rendimientos que no daban para embotellarlo. También quisimos partir con una madurez, por así decirlo, muy menor, con un vino más verde, para empezar así también ver nuestra curva de madurez, y no empezar con un vino verde, un vino sobremaduro, empezar a ver cómo reaccionaban nuestros viñedos también, entendiendo que todo esto es una sinergia también de suelo y de lo que podemos hacer en la bodega. Cristian, tú también contabas que tienes recuerdos de infancia de esta zona, Coelemu. Sí, yo de muy chico, Alberto, me tocó ir a Coelemu con mi familia. Mis papás tenían amigos ahí que claro, íbamos a pasar una semana, y tengo muy buenos recuerdos, incluso de jugar en la playa, qué sé yo, y la línea del tren, que estaba muy cerca de la playa, y a veces había que cruzarla para llegar a la playa, y yo de chico iba con unas monedas y las colocaba en los rieles, esperaba que pasara el tren para ir con dejar las monedas. Imagínate, o sea, no habían, o sea, el acceso al riel era súper fácil. Imagínate un niño ahí de 8 años esperando que pasara. Pero bueno, me entretenía en muchas cosas. Tengo muchos buenos recuerdos de los cerros, del mar, de la comida, bueno, la casualidad. ¿Eran escudos o pesos? Mira, la verdad que no recuerdo, pero eran modelos grandotas, así. Yo creo que ha sido escudo, no sé. No me acuerdo cuál de las dos eran, pero quedaban aplastadas, hechas pebre. Era muy, bueno, yo me entretenía en eso. Imagínate, hoy día es con el Play y todas esas cosas, pero en esa época esa era la entretención para uno.
Y, No son tantos años tampoco, pero y tu primer acercamiento con la cepa país, esta que estamos catando hoy día. bueno, siempre emocionante, porque tengo muchos amigos y colegas que hacen grandes vinos con el país. El país siempre es emocionante porque justamente una de las cosas que habla Alberto ahí es la tradición del país, el hecho de haber llegado los primeros, el hecho de que se amoldó a una cultura de la región del centro-sur de Chile. Y que en el fondo hoy día se está rescatando y estamos volviendo a mirar el Chile desde otra perspectiva, porque claro, hacia el centro-norte se desarrolló más la segunda oleada de las cepas que llegaron a Chile, que fue ya cuando las familias chilenas fueron a buscar variedades francesas, ¿no? Entonces, rescatar toda esta información, cómo lo están haciendo y además unirla a la cultura del lugar, como la minga, como todo, es emocionante. Así que yo aquí estoy muy alegre, contento de poder tener esta oportunidad. Además, como dije cuando estábamos conversando, de poder unir dos grandes mundos de Chile, que es la agricultura y el mar. Si tenemos la costa más larga del mundo, si tenemos un mar que tiene características específicas geniales para hacer lo que está haciendo Alberto, diría, probablemente es el mar más idóneo para hacer lo que sea la guarda en el mar. Estamos juntando dos grandes mundos. Sí, yo siempre he sido de la idea de contarle al mundo que el terroir chileno para la agricultura no es solo diverso, sino que es magnífico. Las condiciones, el clima, el viento, los distintos tipos de suelo, etc. Y ahora además lo unimos a nuestro mar, no solo por el viento, que es muy importante, por ejemplo en el caso nuestro, el Vic, este viento que viene de la costa, sino que además en la guarda es realmente, estamos en una posición expectante de algo bien único, así que te felicito, Alberto. Muchas gracias, Cristian. Y ya te preguntamos lo que se insinuó, ¿por qué la guarda es en Chiloé y no ahí más cerca de Coelemu, en esa bahía donde está Tingueral, Tomé, la isla Quiriquina? Exacto. Como te comentaba, nosotros estamos tratando de relatar una historia. Dentro de ello, bueno, acá tenemos nuestra botella de país, que es la que estamos degustando en este momento, que tiene este tipo de fauna adherida, que son cirripedios, que son estas pequeñas incrustaciones de calcio, que son muy familiares a los picorocos, y versus esta otra botella, que también, bueno, es un espumante, que está haciendo su primera guarda en el mar, recién embotellado el año pasado, y sin su degüelle, está cepa? con su tar... ¿Cómo? ¿Qué ese espumante es de qué cepa? Este espumante es de semillón, es de cepa semillón, con una mezcla de blancas, un poco de torontel, un poco de moscatel, y hizo su guarda en Coliumo, acá en la bahía de Dichato, y justamente la fauna, si te das cuenta, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Ese trabajo también es el que estamos haciendo justamente con los acuicultores de la zona, pudiendo identificar en qué fecha están qué semillas, que se llaman también dentro del mar, qué semillas están dentro del cultivo y a qué profundidades también están a lo largo de todo el año. Mágicamente también todas las botellas que hemos sacado del mar son únicas, sin lugar a dudas, cada una de ellas y cada lote nuevo que sumergimos también. En Chiloé tenemos esa cercanía porque antiguamente por los mares del archipiélago se movía todo con lanchas chilotas. Hace 400 años atrás, cuando fue el mayor auge del vino chileno, fue cuando tuvo la fiebre del oro en California. De hecho, acá un lugar de Tomé tiene el nombre California por lo mismo. Y en ese momento se exportó mucho vino y se exportó por mar. Entonces queremos hacer esa conexión, volver a retomar esas rutas comerciales, por así decirlo, que se hacían antiguamente,
Cuando viajaban los barcos acá y se podían llevar nuestros granos, nuestros vinos. ¿Y por qué no hacerlo hoy en día? Justo que ahora está todo este revuelo del combustible súper alto, tanto estas incertidumbres de la logística también interna de Chile, que si bien estamos en Concepción, llegar a Santiago es como atravesar toda Europa. Es como que si fuéramos de España a venderle a Alemania vino. Entonces son distancias no menores. Hay un trabajo que estamos haciendo, como digo, en conjunto con apicultores, y pudiendo empatizar con las costas, pudiendo revitalizarlas. Con los apicultores que trabajamos de igual manera, también tienen una visión regenerativa de sus cultivos, entendiendo que los bivalvos y todos los invertebrados y los peces que están en el mar se alimentan de esta cadena trófica que es súper potente en Chile. Nosotros tenemos un boom climático súper importante que nos pasan siempre en el colegio, en la educación en Chile, que tenemos ese ciclo del agua súper marcado, de que vienen los vapores del mar, llegan a la cordillera, bajan por nuestros ríos y vuelven nuevamente al mar. Muchas veces se ha dicho que el agua del río se pierde en el mar, pero directamente esa agua de los ríos atrae nutrientes, atrae sedimentos que son súper importantes para la cadena trófica de nuestras costas y nuestra vitalidad de nuestras costas, que querámoslo o no, el océano es más del 70% de la superficie total de la Tierra y tiene cerca del 90% del agua disponible en la Tierra, y hay un porcentaje súper bajo de agua dulce, que es la que tenemos en los ríos y la que también nuestros suelos son capaces de absorber. Entonces hay un tema de mucho arraigo agroalimentario, de poder perpetuar nuestras semillas, nuestros materiales genéticos, un poco también de este manejo holístico que hoy en día se denomina, que tiene que tener un realce tanto comercial, tiene que ser un negocio viable, tiene que ser éticamente correcto con las comunidades y también éticamente correcto con el ambiente. Entonces esos son los pilares y en base a lo que trabajamos nosotros con esto de trabajar con cepas antiguas, de ponerlas en valor, de hacer un vino de la mayor calidad posible y sin otras pretensiones. O sea, tratar de acompañar también estas plantas que si bien este viñedo de país tiene 40 años, trabajamos con plantas de semillón de más de 150 años. Otros lotes de país de 200 años documentados. Entonces yo siempre hablo que es como que si a tu abuelo o a tu abuela le digas que te haga una cazuela o su mejor sopa o su mejor caldo que ella sepa hacer, lleva 70 años, lleva 80 años haciéndolo, o sea, es imposible que lo haga mal. Lo mismo las plantas, llevan tanto tiempo, como dice Cristian, con una viticultura y un clima tan idóneo, que nosotros solamente tenemos que tratar de acompañarlo con esta humanidad y estas tecnologías que también tenemos en la era para que sea lo mejor posible, y poner en valor esa viticultura que existe acá en Chile. Cristian, tú conoces bien esta cepa. ¿Cuál es tu primera impresión con este país sumergido, submarino? Sí, bueno, ahí van a salir varias preguntas de la guarda y que probablemente a todo el mundo le llama la atención de eso. Ahora, el vino está muy, muy, muy bueno, está muy elegante, está muy rico, tiene una precisión en la acidez, y me llama la atención también algo de mineralidad o salinidad, que ahí veremos que tiene que ver con la guarda, pero está muy, muy bueno. Yo, la verdad que ahora estaba probando con las dos copas, se presenta distinto. Entonces también es un vino entretenido que es capaz de cambiar de acuerdo a la copa que estamos usando, y probablemente un vino que lo veo que tiene muchas facultades para poder maridar, y sobre todo no solo con cosas del campo chileno, sino que también del mar. A mí siempre me gusta experimentar y no seguir mucho las reglas, y yo lo veo que tiene características también para maridar con comida del mar. Sí, a ver, para quienes nos están viendo a través de UCB Televisión y todos los operadores de cable,
Tú tienes a tu derecha, Alberto, dos etiquetas, una azul y una blanca. ¿Esos son de qué cepa? Claro. Nuestra etiqueta blanca es la que corresponde al país. ¿Ya? Es una etiqueta también, si bien yo soy el productor, mucha gente dice, pensé que quizás había una persona mayor o alguien más serio Un viejito. detrás de ella. Un viejito. Claro, porque son muy tradicionales. Buscamos justamente, como digo yo, poner en valor la cepa, que no se confunda el consumidor, que sea algo súper claro. Y también esta es la etiqueta de semillón. Su analogía también de los colores es un poco reflejando el cielo. De hecho, si la vemos en detalle, tiene las constelaciones que están sobre los viñedos de semillón. Y el color hace esa dualidad de un poco del oscuro del cielo, pero ese verdor presente en el océano. Entonces es una etiqueta que justamente representa eso, un poco la concepción un poco del lugar y de la conexión con nuestros mares. Y aprovecho de preguntarte, Arcana, este nombre que yo lo encuentro muy elegante y también imponente, viene de origen del valle, de la casa del Fundo, ¿de quién? ¿De dónde? Exacto, arcana, algo arcano es algo oculto, pero por una incidencia externa. Es como la definición de la RAE para arcano, para la palabra arcano. Y esta conversación que tenemos nosotros, por ejemplo, en este momento es una arcana conversación, ya que nosotros, si nos ven desde fuera, podemos tener una conversación oculta, por así decirlo, pero que entre comillas, entre nosotros está todo fluyendo, no hay nada oculto. Entonces hace referencia al valle, que el valle del Itata puede ser un arcano valle visto desde afuera, que puede ser algo oculto porque lo estamos viendo y no vemos que de lejos no vemos qué pasa ahí, pero si ya luego entramos en el Valle del Itata nos damos cuenta que hay miles de plantas, hay cientos de gente que aún sigue ligada y que no concibe un año sin una vendimia. Entonces es esa la analogía del nombre de Arcana, de que es algo oculto pero por una incidencia externa y estamos tratando de igual revelarlo hasta cierto punto con un cierto cariño al mundo. Entonces, el vino que nos enviaste hoy, que está a tu izquierda, el más oscuro, corresponde a la etiqueta blanca. Exacto, justamente. Ya. ¿Y esas son tus únicas dos etiquetas? Justamente, sí. De momento son las únicas dos etiquetas. El país, como les comentaba, es el que nació, por quien nació el proyecto, que fue la recuperación de estas plantas que iban a arrancar. Y ya luego el semillón, nosotros, como te comentaba, al ir a Quirihue estábamos a 1 hora y media de Concepción, eran muy largos los viajes, en vendimia era muy complicado y empezamos a buscar una zona más cercana. Dentro de ello empecé la búsqueda de campos, de recorrer la zona y ahí encontramos esta uva semillón que era mezclada con todo el lote de blancas, Torontel, Moscatel, semillón y se iban al acopio a 170 pesos. Nosotros las identificamos que estaban dentro del viñedo, las aislamos con el productor, vinificamos nuestro primer año en 2019 y ya luego de ello nunca más dejamos de vinificar semillón y hoy en día estamos vinificando en el mismo lugar donde están las plantas, en una bodega que levantamos en el mismo lugar. Ya, perfecto. En Quirihue, saludos a Supermercado La Colérica, tradicional supermercado de la zona donde yo me abastecía de las longanizas Pincheira. Pero ya que Alberto nombró semillón y sabemos que tú, Cristian, estás pronto a debutar con tus blancos, ¿qué nos puedes decir de esta cepa que hasta hace un siglo y antes de la llegada de las cepas francesas, creo que el 70% de lo que se producía en Chile de vinos blancos provenía de la cepa semillón? Sí, fue y ahora está retomando su importancia. A mí me tocó hacer semillón cuando estaba en Terra Mater y salen cosas muy buenas. Lo que pasa es que, claro, entró el Sauvignon Blanc y como que nos olvidamos un poquito, pero cuando se trabaja bien el semillón y uno le da la oportunidad de expresarse y un buen terroir,
salen cosas de alta calidad y una expresividad que es distinta al Sauvignon, ¿ah? Muchos tratan como de tratar de buscar algo, una similitud, pero yo diría que el Semillón tiene su propia personalidad, que tiene una expresión, yo diría, mucho más compleja. No es tan obvio como el Sauvignon Blanc. Y también en boca tiene una acidez diferente, el volumen que uno puede lograr dependiendo cómo lo trabaje. Creo que el Semillón permite un poco utilizar la imaginación, entender el lugar y desarrollar un semillón en distintos lugares va a ser un resultado distinto también. Así que a mí me encantaba hacer el semillón cuando me tocaba hacerlo en ese tiempo. Teníamos lotes que dejábamos particulares de semillón y que eran parte importante en algunas mezclas. Así es que tengo muy buenos recuerdos, he probado muy buenos últimamente, así que no tengo aquí el de Alberto para poder tener esa suerte, pero me imagino que así como está el país debe estar muy bueno ese semillón también. Sí, ya hablaremos de maridaje con este sorprendente país proveniente del fondo del mar, pero recuerdo en el documental Pipeño, Una memoria que resiste, ahí participa el destacado sommelier chileno Héctor Riquelme, y él recomienda un maridaje que yo cada vez que lo recuerdo me hace salivar casi de manera automática, que es un semillón con una empanada de pino de marisco. Así que recomendado altamente. Sí. Entonces, Alberto, hoy día tú estás con estas dos etiquetas más el espumante. Exacto, sí. Hoy en día estamos desarrollando esta línea de espumantes, también un poco por la interacción con la gente. Siempre la gente hoy en día busca el vino dulce, siempre nos pregunta, pero tienen esas dos etiquetas, blanco, tinto. Antiguamente era solo el blanco, salíamos a comunicar solamente el vino blanco, que es nuestro eje, por así decirlo, fundamental. Si bien el tinto fue quien nos trajo a todo este camino maravilloso, es el vino blanco con el que mayor nos sentimos representados por esa versatilidad que justamente tiene el semillón, como dice Cristian. Esa estructura que podemos lograr con una buena madurez es como un tinto de blanco. Mucha gente no quiere degustar un blanco y dice, no, dame tinto, y muchas veces un poco empujamos esa degustación del vino blanco y la gente se termina encantando con él. Es por eso que también intentamos hacer un espumante, porque en esta versión del espumante, si bien sigue siendo muy gastronómico, muy goloso, tenemos un poco de azúcar residual por esa azúcar que necesita la gente, que pide la gente de los vinos dulces, un vino Late Harvest. Hoy en día sabemos que la industria está sintiendo esa reorganización del nuevo consumo que tiene la gente. Estamos todos enfocados en el wellness, en el cuidado personal, en bajar la cuota de alcohol. Y siento que los vinos son la mejor forma. O sea, un destilado sin duda tiene una repercusión mayor en el organismo, y acá tenemos polifenoles, tenemos un alto valor nutricional. Nosotros hoy en día trabajamos también con abonos en base a bioestimulantes de algas, incorporamos algas en nuestros cultivos. Entonces, buscar quizás un vino dulce para encantar un poco a esa población joven, a ese público que se quiere encantar un poco con el vino. También por eso el tinto es un tinto súper ligero. Muchas veces también cuando lo servimos en la copa, lo que más atrae del vino país es justamente su color. Si lo podemos ver, es un color muy translúcido, es muy claro, es un color que como digo yo, logra encantar, y la gente también logra esa desmitificación, desmitificar un poco el vino tinto, de que no tiene estructura. Acá en el país que vinificamos nosotros, como te comentaba, es un jardín de variedades. Tenemos una pequeña fracción de uva blanca. Es por ello que también en aroma tenemos esas flores blancas, muy particular. En aroma no diría que es un país como tal,
se combina mucho con la variedad país. Y ya luego en boca tiene ese ataque justamente floral, fresco, pero la persistencia es país, la estructura del país, pese a que sea un vino muy ligero, gracias a su piel, que es la consecuencia de esta tonalidad, de esta estructura. Pero logramos esa fuerza en boca con justamente ese poco porcentaje de uva blanca, también el trabajo que hacemos con las maderas, con barricas, que si bien son muy sutiles su uso, son barricas de 600 litros, para no intervenir tanto con la madera en los vinos, sí estamos muy seguros de que esa madera y ese volumen que entrega la barrica no lo podemos lograr en el viñedo. Nuestra madurez es súper tardía también, es un país que madura completo el 20 de abril, ya con la menor cantidad de hoja verde. Entonces necesitamos tener un poco más de estructura. Hasta el momento hemos fermentado en Raúl Lire abierto, hemos fermentado en acero inoxidable, en distintos tipos. Todos los años también hacemos una vinificación diferente para saber cómo reacciona también la variedad, pero con ese lenguaje común que es el campo, que es esa mezcla de uva, y también representarlo de la mayor forma posible, esa tipicidad que tiene también el país. Y en estas vinificaciones distintas en que ha ido experimentando, ya ha ido marcando una personalidad, una forma de hacer, ya ha ido encontrando un camino, sigue todavía buscando formas, o ya has ido tomando tu propio camino. Sí, de hecho ya justamente ya se ha expresado de la mejor forma mediante una maceración carbónica, es lo que mejor nos ha resultado. Si bien hemos despalillado, hemos hecho algunos ensayos con racimos completos, sin duda la maceración carbónica es lo que más nos acomoda, lo que más nos gusta, como mejor se expresa en esas flores blancas que hay dentro de esa selección del campo. Logramos hacer unas maceraciones muy controladas, los primeros días solamente remontaje, para extraer muy suavemente que parte esa fermentación dentro de la valla, para ya luego, teniendo ya un poco más de alcohol en el mosto, empezar los pisoneos y extraer esos compuestos más frescos, más aromáticos que nos puede dar una maceración carbónica, y resalta mayor ese perfil frutal, ese perfil ligero. Como dices tú, es un vino muy fácil de beber, es muy fácil de beber, pero tiene mucha estructura, o sea, la boca sigue estando ese tanino, ese agarre, muy largo, pero muy fácil de tomar a su vez. Sí. Llegamos luego ahí que se detenga. Hemos estado en tierra, ya nos iremos al fondo del mar, pero hay que hacer nuestra primera pausa. Disculpa, Cristian, la primera pausa de este programa ha pasado muy rápido entre mareas, entre estoas, entre olas, así que les digo, como siempre, vayan a ferias de vino, nunca jamás le pidan precio ni descuento a un viticultor como nuestro invitado de hoy, y los países agrícolas como Chile son mejores países. Ya regresamos. Y ahora escucharemos Vino Sofía aplicada. Un amigo fue el primer Terian. Cada vez que recolectamos dinero para comprar vino en el asado, se transforma en una rata. Está bueno. El primer Terian. Pero ya que estamos en el mes del mar, aquí hay una microcápsula cultural con la siguiente pregunta: ¿cuál es el pescado que tiene hijos con dolor? ¿Cuál? El congrio. ¿Por qué? Porque tiene con gritos. Bueno, pongámonos
No pensé que iba a salir por ahí, pero estuvo bien, estuvo bien. Pongámonos serios, sigamos brindando con este sorprendente país con guarda en el fondo del mar. Y ahora sí nos vamos a conocer la odisea de nuestro invitado de hoy, Alberto Barra, viticultor de Itata. Ahora sí, así como cuando llegaron los indios con los españoles, cuéntanos cómo ha sido este camino, que prácticamente no hay derrotero, que no hay manuales, que ahí solo preguntando y con la intuición. Exacto, sí, tal cual. O sea, como les comentaba, si bien el vino ha estado siempre en la mesa, siempre ha estado los cultivos, el campo entre mi familia, en mi casa, la historia del vino como tal, nunca había ahondado en ella. En su momento, cuando empecé a averiguar y ponernos en la condición global, ahí empecé a averiguar que justamente en su tiempo ingresó el vino por La Serena. Gran parte de los viñedos que ingresaron a la zona fueron por La Serena. Todo esto siempre fue por mar. Siempre nuestra viticultura a lo largo de todo Chile, yo creo que hasta Cachapoal o alguna bodega interior, sí o sí tiene la influencia marina. O sea, esta brisa marina que dice Cristian, que entra y se cuela por los valles, es la base de nuestra agroecología. O sea, si vemos el mapa global y vemos Mendoza, ahí nos podemos dar cuenta cómo este boom climático del que hablábamos, que corta en la cordillera de los Andes, seca toda esta parte de Mendoza, y esa humedad se queda en Chile, queda en el Pacífico. Sí. Entonces, querámoslo o no, toda nuestra viticultura está influenciada por el océano, tanto en los vinos, frutales, granos, todo tiene esa influencia, y por eso fijamos nuestro ojo en el mar. Nuestras primeras botellas que las sumergimos justamente en Chañaral de Aceituno, en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en La Serena, al norte de La Serena, a 1 hora aproximadamente de La Serena. Esas fueron experimentales. Ellas están en una caverna a 24 metros. Las bajamos junto a Gonzalo, buzo profesional de muchos años, toda una vida. Ha estudiado el microplástico alrededor de los océanos. Y fue la primera conexión que yo pude tener para poder bajar botellas y experimentar estas guardas bajo el mar. Luego de ello, por la cercanía con la bodega, llegamos a Coliumo, y en Coliumo conocí a Jessica Cabrera, que es acuicultora de ostra de la región de Coliumo. Está en la bahía de Dichato, una bahía también muy particular, con un boom de alimentos, con unas condiciones oceanográficas, con unas temperaturas espectaculares. Ella también, con una asociación que se llama Bosque Huiro, están reforestando los bosques de algas. Entonces imagínate la importancia de esto. O sea, nosotros estamos tratando de agregar biodiversidad a nuestros viñedos para poder generar esas capas de suelo que se van degradando y que son nuestros reservorios de agua. Y en el mar estamos trabajando justamente con Jessica, y nos alegró mucho esa noticia de que ellas estuvieran reforestando esos bosques de algas, que al final son el refugio de peces, de alimento para los bivalvos, para toda la cadena trófica. Y justamente en esta comunicación con Jessica es como llegamos a Chiloé, junto a Víctor, que también es parte de la acuicultura que se desarrolla en Coliumo, y él es originario de Kemchi, biólogo marino, vino a estudiar acá hacia la región, y ahí es donde se hizo parte de este proyecto en Coliumo, y él es oriundo de Kemchi. Entonces él también tiene un cultivo de choritos, grandes extensiones de choritos en el mar, que también es lo mismo. O sea, ellos están reforestando sus mares porque entendiendo que sin biodiversidad, sin algas, es imposible que exista los bivalvos, que crezcan, que se alimenten. Entonces hay toda una acuicultura regenerativa, que mucho también se habla de esa regeneración que tenemos que hacer en los suelos, y que también estamos haciendo en los mares. Y es por eso que conectamos estos 3 puntos. Dentro de ello también tenemos esas biodiversidades. O sea, esta botella es muy diferente de Coliumo a la de Chiloé, y sea la fecha en que sea que bajemos nuestras botellas, siempre van a ser diferentes. Y ese trabajo en conjunto con los acuicultores también
nos ha hecho poner en valor sus productos. Hemos identificado diferentes especies que están cerca de las ostras, por ejemplo, que otorgan diferentes sabores. Si hay una esponja cerca, si hay un tipo de alga cerca, con la degustación propia del vino y trabajando con ellos en el cultivo, de repente probaba una ostra que era muy diferente a otra. Y se da la misma particularidad que en el vino y que el terroir, que una fracción de mar, siendo que lo vemos, es todo mar, pero en una fracción de mar basta que estemos 2 metros más al lado y ya va a haber otra fracción de mar totalmente diferente. Entonces esa biodiversidad, esa riqueza, cuando sacamos las cajas del mar, entran a los botes, a los barcos, te diré 15, 20 especies diferentes, entre pulpos, cangrejos, peces, anémonas, esponjas, distintas faunas que en todo este tiempo, como estamos trabajando con Víctor, que es biólogo marino, nos está transfiriendo toda esa información y haciendo esa recapitulación, o sea, esas bitácoras que tenemos de las fechas, de la fijación de las diferentes semillas que se llaman en el mar. Nosotros, si quisiéramos que una botella tuviera ticorocos, ya tenemos identificada la fecha donde están esos ticorocos en suspensión. Si queremos que queden choritos pegados, podemos hacer que nuestra botella tenga choritos pegados. Entonces el día de mañana la idea es que esta botella pueda llegar con su proteína directo a la mesa. O sea que tú elijas beber esta botella, perfecto, sacamos estos picorocos, quieren esta botella, perfecto, sacamos estos choritos que están en nuestras peceras y poder alimentarnos de la despensa que tenemos en Chile. Ahora, Ese es el Bioinform. ahora imaginamos, y aquí me secundará Cristian, que tú la guardas en Chiloé, la haces mirando hacia la cordillera, hacia el este, en los fiordos y no en la costa pacífico de Chiloé. ¿O no, Cristian? Exacto, justamente. O sea, a mí me llama la atención el hecho de lo que está contando Alberto hoy día, de esta... O sea, me llama la atención porque es muy similar a lo que uno encuentra en el viñedo, en la agricultura. O sea, en pocos metros cambia la situación y hay una expresión distinta en el vino, y que en pocos metros haya una diversidad allá en el fondo del mar que te permita que la botella quede con distintos, no sé, el chorito y otra cosa que se pega a la botella. Y que eso además, me imagino, porque la luz es importante acá, y el Océano Pacífico tiene una densidad específica que lo hace una de las grandes características, poder guardar, que filtra la luz. Entonces, también esto que se peguen distintos organismos a la botella, le generan una, por ejemplo, me imagino, Alberto, tú dime si no así, pero me imagino que es distinto la que tú tienes ahí mismo de espumante, ¿no es cierto?, que tiene una capa biológica de protección distinta a la del país que está ahí mismo. Ya el efecto en la luz va a ser diferente para la guarda también. Eso es muy entretenido lo que estamos hablando. Y después eso, si lo une a lo que acabas de decir, que lo que tú rescatas de ahí lo puedes utilizar también. Estamos hablando de integrar dos mundos. Está muy entretenido. Cuéntanos un poco también de eso, de la guarda, cómo ciertos parámetros que son importantes, como la temperatura del mar, que con la corriente Humboldt, mientras más al sur, más helado, es una nevera, ¿no? Ayuda a conservar. Más presión, más aprieta el gas, cambia también la evolución, cómo filtra el agua. Si tú vas a una bahía que tiene más algas, por ejemplo, o un bosque de algas más denso, y tú guardas ahí, me imagino que llega menos luz, que es una bahía donde haya menos algas. Todas estas variaciones también crean un efecto en el vino, ¿no? Exacto, tal cual. Como dices tú, la densidad del océano nos filtra gran parte de los rayos UV. Por lo tanto, ya con el hecho de solo estar en el mar, aunque estemos a 3 metros, ya la radiación es casi nula. Nosotros también, si bien, como les comentaba, trabajamos muy de frente con la uva, muy al detalle con la uva, no tratamos de que cada detalle de estos eslabones que tiene la cadena productiva del vino no se nos escape tampoco, y es por ello que trabajamos también con las botellas. A partir de este año también vivimos una coloración un poco más oscura, especial, por así decirlo, para limitar aún más
esa interacción de la luz, porque también tenemos ensayos de bajar las botellas a 3 metros para que justamente captar estas semillas que se adhieran a la botella, y luego hacemos nuestra guarda entre 6 y 9 metros, que es la tradicional. Y justamente es eso, o sea, dependiendo de la fauna que nos acompañe, el vino se expresa totalmente diferente. El hecho también de nosotros sumergir la botella, si bien es sabido, el gas carbónico es propio de la fermentación. Esas pequeñas, si nosotros agitamos esta botella, vamos a ver pequeñas burbujas de gas carbónico que son justamente esas las que se comprimen al nosotros bajar el líquido, porque por física el líquido es incompresible. Nosotros tenemos gran parte de nuestros lotes tapados con cera, entonces la interacción con el mar y con el medio es nula a través del corcho, pero sí es esa presión que es la que nos aporta que al comprimirse esa burbuja, nosotros al sacar esta botella de profundidad notamos que es como lechosa. Es justamente como que si nosotros hubiéramos agitado esta botella y al ver la contraluz, nosotros podemos ver esa burbuja que se expandieron nuevamente y produce un poco el efecto del espumante, que si bien no queda chispeante, no queda frisante el vino, esa reestructuración de esa burbuja de gas carbónico nos hace que el vino sea más expresivo en aromas y en sabores. Es por eso que quizás también este vino está un poco más expresivo en sabores, y yo también les recomendé poder tener distintas copas de degustación para poder ver ese ejercicio de que un poco desmitificar igual el hecho de que sin duda va a haber un cambio en el vino, ya sea por temas técnicos, enológicos, interacción con el medio, pero también el entorno, la temperatura que lo degustemos. Estos vinos nosotros los recomendamos degustar siempre frescos. O sea, en el mar están en una temperatura entre 10 y 13 grados y tratamos de que a esa misma temperatura llegue a la mesa, siendo 16 grados su mejor temperatura de degustación, por así decirlo. Y claro, toda la luminosidad, la presión y el va y ven. O sea, también nos preguntaban, oye, pero ¿qué diferencia hay entre un vino submarino y no? Y es por eso que también bajamos estas botellas de espumante, porque las introducimos en el mar junto con sus lías. Entonces en bodega tenemos nuestras botellas que estamos haciendo nuestros movimientos protocolares, por así decirlo, y en este caso en la botella submarina lo está haciendo ese propio vaivén del mar. Entonces sí o sí en la botella de espumante vamos a tener esa clara imagen de la influencia de ese manejo de lías que hace el mar versus ese manejo de lías que podemos estar haciendo nosotros en bodega. No te hemos preguntado el dato, ¿cuántas botellas de país y de espumante tú estás guardando hoy día en el fondo del mar? Son lotes pequeños. Al día de hoy tenemos cerca de 400 botellas de semillón y cerca de 300 botellas de país y cerca de 100 botellas de espumante. Todo con lotes pequeños en diferentes lugares, partes del cultivo. Como te digo, todo separado en pequeños lotes, porque de momento contarles, por ejemplo, que cuando fue el tsunami en Rusia, no sé si recuerdan que hubo un tsunami en Rusia hace unos meses atrás, se corrieron las líneas. Kamchatka. Sí, exacto, se corrieron justamente las líneas de cultivo y tuvimos un 2% de pérdida. Que si hablamos que tenemos 1000 botellas, no es menor el porcentaje. Entonces toda esa influencia, imagínate esa conexión de que chuta, hubo un tsunami en Rusia, pero nos repercute a nosotros acá, esa conexión con el lugar que tratamos de poner en valor. O sea, esto queremos que llegue a la mesa, que se disfrute, que no sea un tema restrictivo, que si bien gran parte de nuestra producción se exporta, vendemos hoy por hoy en Francia, en Chile tenemos que hacer esta comunicación. Yo soy súper abierto y empático en ese sentido a poder transmitir la mayor cantidad de información que estamos recopilando, ya sea con demás productores Vitata, demás productores de Chile o los mismos distintas cavas submarinas que hoy en día se están desarrollando. Para mí sería muy atractivo también bajar botellas, por ejemplo, con 4G que estuvieron la semana pasada, o con los chicos de Pichidangui, que también es un centro de buceo que están bajando botellas en otros puntos geográficos. Es eso, o sea, es un lenguaje común que podemos comunicar desde Chile, no con una bandera quizás propia,
sino que de ponerlo en valor y que nos empoderemos. O sea, todos vamos a la playa, nos gusta el verano, queremos ir a la playa, pero no porque estemos lejos de la playa no vamos a poder consumir un marisco, por ejemplo. O sea, los mariscos que tenemos acá en Chile, ya estemos a 40 minutos de la costa, siguen siendo tremendos mariscos, siguen siendo frescos. O sea, ¿por qué siempre tenemos que hablar de que el marisco tiene que ser fresco, pero no dudamos de la trazabilidad de la carne argentina o de la trazabilidad de la carne uruguaya o brasileña, que son de excelente calidad, pero que también tenemos esas brechas de kilómetros de distancia? Y antes que lo olvide, Cristian, antes que lo olvide, porque es muy importante, ¿dónde se pueden encontrar tus vinos en Chile? Arcano de tierra y Arcano del fondo del mar. Exacto, de Arcana, de momento nosotros estamos en tiendas especializadas acá en Concepción, en la Santa Tienda, estamos en restaurantes, estamos en Rapalo acá en Concepción, estamos en Franchute acá en Concepción, estamos en restaurantes en Chiloé, propiamente tal, en Rucalá, en Chiloé. Estamos también con venta en Santiago, en distintos restaurantes, La Pulpería, por ejemplo, y en San Pedro de Atacama también, en lugares de destino donde, por ejemplo, el turista brasileño valora mucho este país. O sea, es un vino que ellos quieren degustar en la playa, fresco. Tenemos también el vino en el norte, en Iquique. Entonces, buscando siempre eso, el destino y también la costa, siempre presente en la costa. Cristian, ahora sí, disculpa. Sí, no, es que hay muchos temas respecto a la guarda, pero ahora que Roberto tocó el tema del movimiento del agua, y pensando en el espumante, claro, cuando está estático uno va cambiando la posición de la botella, cada uno tiene su ritmo, hay formas de hacer y hay maestros que el giro que dan, etcétera, tiene que ver después con el resultado final. Ustedes cuando, por ejemplo, entra el vino, el espumante en una caja, por ejemplo, no estoy imaginando, no sé cómo lo hace, eso es lo que quiero que nos explique. La caja puede ser que la botella entre, por decir así, después de un tiempo la vas moviendo, yo sé que el mar la va a estar dando un vaivén, pero igualmente tú vas moviendo la caja de manera que la botella vaya bajando para después hacer el degüelle, ¿no? No, de momento estamos justamente haciendo el movimiento de Elías solamente dentro del mar, y estos lotes que estamos sacando hacemos la posición vertical en nuestra bodega, haciendo el decante de esas ligas en bodega. Netamente la guarda la hacemos horizontal en el océano y ya luego para el degüello lo elaboramos en bodega. Ya, muy bien. Sí. Qué entretenido. Está muy bueno. Sí, totalmente. Muy bien. Eso, o sea, es entretenido. Una bitácora de generar estos registros que como decimos, están todas las tecnologías para hacerlo hoy en día en la era y ver la forma de que esto se democratice, por así decirlo, que ocupemos nuestro mar de buena forma, que nos apropiemos también de esta cultura de mar que tenemos tan presente en todo Chile. Aquí una pregunta y expláyate, Cristian. Me acuerdo que una vez leyendo un libro de Carlos Reyes, crítico enogastronómico, conversando con alguien le había dicho que no es posible hacer un gran vino con la cepa país. Es como si alguien que mide 1,80 m o 1,75 m quisiera ser un destacado jugador de básquetbol. Pero yo con este vino que tengo al frente, para mí dice todo lo contrario y el potencial lo estamos recién conociendo. ¿Qué piensas tú de la cepa país como génesis de hacer un gran vino, ya sea en tierra o submarino, Cristian? Bueno, no sé en qué época hace el comentario que tú dices. Y en los 90. Sí, bueno, y también hay que estar en el contexto
y probablemente en esa conversación para entender qué es lo que quiso decir. Yo creo que hoy día este rescate de esta variedad, esta osadía que está haciendo Alberto de llevarlo al mar y de mostrarnos esta calidad, creo que no entiendo el comentario. Ahora, a mí me parece que el país tiene su propia personalidad. Estoy hablando de la variedad, ¿no es cierto? Tiene su propia personalidad, que poco a poco, además, en estos años, los colegas han ido también aprendiendo cada vez más. O sea, lo escuchamos recién, Alberto, que le resulta mejor la maceración carbónica que otros. Tuvo que hacer un periodo de encontrar su camino, y cada uno está haciendo este esfuerzo de forma más profesional, bien con mucha claridad, y creo que uno se encuentra con distintas personalidades de país, de distintas zonas de la misma zona, de distintas áreas de la misma zona, con países que uno puede degustar y se encuentran distintos. Por lo tanto, se está elaborando una historia o volviendo a tejer una historia de una variedad que tuvo su momento y que hoy día lo está volviendo a tener, y de una manera, yo creo, mucho más intensa, más emotiva, con más pasión, como este proyecto, con llevarla a otro nivel. Por lo tanto, me parece que así como se hacen las catas vinos chilenos con vinos chilenos y no vinos chilenos con franceses, porque son distintas realidades, creo que país no es que haya que compararlo con Cabernet Sauvignon, no es que haya que compararlo con Carmener. El país, la variedad país, tiene su propia personalidad y tiene su propia expresión, y hay que entenderla. A ver, existe la objetividad en la degustación. Yo puedo ser, por ejemplo, puedo ser amante del Carmener, y a lo mejor esto no me acomoda, pero tengo que ser objetivo para poder reconocer que aquí hay un gran vino. Al revés, alguien que sí le acomoda este vino, esta personalidad, a lo mejor un Carmener lo encuentra demasiado volumen, mucha fruta negra, y prefiere el país. Pero hay que tener la objetividad de decir, bueno, este Carmener está muy bueno, pero no es lo que personalmente me gusta a mí. Creo que la variedad país ha tomado su lugar. Creo que hoy día colegas están desarrollando esto a un nivel extraordinario. Lo que está haciendo hoy día Alberto es algo increíble, y creo que ha tomado su espacio y ha vuelto a reinar en su forma. Como vuelvo a repetir, no podemos comparar el Semillon con el Sauvignon Blanc. Son dos cosas, dos personalidades completamente distintas. Hay que aprender a entender el Semillon, hay que aprender a entender el Sauvignon Blanc, hay que aprender a entender el Chardonnay, hay que aprender de las cosas. Después uno elige qué es lo que le gusta, pero hay que tener la capacidad de abrir la mente, el alma y los sentidos para entender lo que se te está ofreciendo. Sí, yo Bien, Cristian, candidato a alcalde de Chimbarongo. Yo creo que la cepa país es una de las que más conozco por mis conexiones con el Maule, con la séptima región, y este país está realmente señorial, está sorprendente, está sedoso, está redondo en boca, y confirma que la guarda de un vino en el fondo del mar ayuda a suavizar y a potenciar bastantes características de la cepa. Así que te felicito, Alberto. También, antes que lo olvide, gracias por habernos enviado una botella para cada panelista, porque sabemos lo preciado que son. Pero ahora llega el momento que han estado esperando desde el debut el mes pasado, la resiliencia del vino de Cristian Vallejo. Muchas gracias, mi querido Max. Hoy día quise traer tres personajes del estoicismo. Por un lado, Marco Aurelio, que fue emperador del Imperio Romano, que
que con sus pensamientos y escritos hizo el diario personal que se llama Meditaciones, y de ahí sale una frase que dice: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Otro es Séneca, el consejero, filósofo, que nos dice: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y por último, Epícteto, el maestro, nació esclavo, nos dice: el hombre sabio es aquel que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se alegra por las cosas que tiene. Como el vino. Como el vino. Como el vino. Y antes que sigamos avanzando en el programa, comenzamos preguntándole a Alberto, después Cristian, maridaje ideal con este primer país submarino en la historia, en los 5 siglos de historia del vino en Chile. Sí, la verdad que este país, como comentamos, es muy versátil. Nuestros vinos en general los pensamos en nuestra gastronomía, justamente en nuestra despensa, desde legumbres, tanto el país como el semillón, con garbanzo, con poroto, el típico poroto con riendas, el típico garbanzo, anda muy bien. Ya luego si nos vamos a una gastronomía quizá un poco más sofisticada, y también hablando con las costas, como decimos, un poco desmitificando ese consumo del vino blanco solamente con pescado, quizá un chupe de centolla con queso azul, puede ser algo igual muy bueno con este maridaje de este país, que es súper fresco, así que sea muy fácil de beber, que acompañe muy bien, que armonice con las comidas y que no sobrepase tampoco, con comida thai especiada. La verdad que es muy versátil, muy versátil. Cristian, maridaje. Mira, yo con tanto hablar del océano y acordándome de chiquitito y de Coelemu, yo soy fanático de la corvina, y me imaginé una corvina hacia la plancha con este país. Eso me dieron ganas. Ahora, el acompañamiento, no sé, pero ahora que habló de las lentejas, del garbanzo, yo creo que hoy día, dado como están las cosas, es una cocina re difícil, ¿eh? Yo incluso no la calificaría así como que fuera básica. Yo creo que hoy día, con todo el tiempo y todo, y como está la cosa, como que nadie se da el tiempo de hacerse una rica lenteja, un rico garbanzo, un rico poroto. Yo creo que hay que volver a ese, o sea, hay que ir a preguntarle la receta a la abuela y hacerla. Porque hoy día, o sea, ¿cómo se hacen los porotos? Yo creo que más de la mitad ya no comen porotos. Porque hay que hacer el tiempo, porque hay que dejarlo en el agua, porque te fijas como que se perdió esa cocina, que yo encuentro que es difícil que te quede el poroto rico. No es fácil. Yo creo que tiene todo un arte. Las abuelas hacían cosas, claro, la escasez, pero bajan el poroto y le ponían esto, lo otro, y acá quedan espectaculares. Yo creo que es una cocina que no es fácil de aprender y que tenemos que rescatar. Me lo imagino con eso también, pero me fui primero a la corvina porque me encanta la corvina, y hoy día, como es medio difícil encontrarla, me lo imaginé con la corvina. Bien, después de escuchar la recomendación de maridaje de Cristian, yo soy un gran defensor del choripán. Imagínense este maravilloso vino, pan y longaniza, ojalá de San Carlos, la capital de la longaniza en Chile. 3 ingredientes y para mí es un viaje directo al cielo. Pero eso es en el sur. Aquí estamos con un maridaje con galletas de maíz y pastrami de nuestro colaborador Charcutería Ganderats, que también está maravilloso con este país. Y habitualmente ocurre que el tiempo transcurre muy rápido, ya sea en tierra o en el mar, así que comenzamos a despedir nuestro segundo programa en el mes del mar, mes de mayo en Chile, con los vinos submarinos. Primero Cristian, de ahí nuestro invitado. Y estamos en alta mar con este vino país. Y Cristian, tu despedida. Bueno,
felicitarte por la calidad de este país, Alberto, por el desarrollo que ha hecho y por la idea. Creo que estás dándole a Chile una visibilidad distinta con lo que estás haciendo, así es que muy contento de poder tener la oportunidad de probar tu país y sigue trabajando porque estamos muy buenos, así que necesitamos más Alberto. Salud. Sí, yo hoy día conectado o reconectado con esa zona. La Casa Faro estuvo, Alberto, unos 17 kilómetros al norte de Copquecura, así que por eso conozco Quirihue, La Colérica, esa zona maravillosa que se recomienda a cualquier enófilo de Chile que vayan a conocer. Tu despedida, Alberto, y esperando un reencuentro ya presencialmente y sobre todo con ese espumante que lo tengo ahí muy en vista porque, como estamos mencionando en este mes, si usted compra una botella de vino submarino, la cholga no se vende por separado. El maridaje va incluido. Claro. Feliz de comunicar, feliz de estar reunido en este momento con ustedes, haber podido hacer que llegaran esas botellas que salieron directamente desde Chiloé hacia sus direcciones. Hoy en día estamos pudiendo disfrutar este tinto que, como les comentaba, hay mucho sentir en él, que creo que sin duda se traspasa al vino, ese sentir que tiene el campo chileno, que tiene Chile como tal, su gente, su agricultura, sus mares. Es eso lo que queremos comunicar y esperamos que este mensaje pueda llegar a más mesas y feliz de comunicarlo siempre. Muchísimas gracias. Nuevamente reitero, muchísimas gracias por haber enviado una botella para cada panelista porque sabemos todo el esfuerzo, el trabajo que involucra guardar estos vinos en el fondo del mar chileno. Y si nos escucharon en UCB Radio FM o nos vieron en UCB Televisión y quieren repetir el programa, anotar detalles, anotar datos o recomendar el programa, nos pueden volver a escuchar u oír en el canal de YouTube de UCB Televisión, en Spotify y el próximo invitado lo anunciamos siempre en nuestra cuenta de Instagram. Y ahora nos despedimos con nuestro habitual brindis con nuestro invitado y panelista y alzamos nuestras copas, que hoy día son 2, y decimos: los 4 vinos cardinales son 3, el sur y el norte. Gracias por escucharnos. ¡Salud! Salud.